Vamos a dictar hoy la clase sobre la arquitectura, el urbanismo y la planificación territorial durante el primer peronismo o durante la Revolución Peronista, como prefiramos llamarlo. Y vamos a comenzar con 3 citas, de un francés, de un mexicano y de un alemán. El francés es Voltaire, el filósofo enciclopedista, y él decía: si quieres discutir conmigo, muéstrame antes tu vocabulario. Es decir, establezcamos las reglas sobre cómo vamos a discutir, sobre qué materia, con qué argumentos. El mexicano es Octavio Paz, el gran poeta azteca que ha ganado el Premio Nobel de Literatura. Y él tiene una cita que es especialmente aplicable a este tema. La arquitectura es un testigo insobornable de la historia. Bien interesante esta visión, porque la arquitectura está mostrando con su materialidad lo que un periodo, una cultura, un gobierno hacen o dejan de hacer, y con qué calidad lo hacen, en qué cantidad y dirigido a quiénes. Y ese testigo es insobornable porque está ahí, está en pie. Un argumento puede discutirse, puede depender de la habilidad dialéctica de quien lo emite, pero la arquitectura es muda, pero en su mudez nos dice muchas cosas. Y como acá vamos a entrar en un terreno que precisamente por esta introducción que estoy haciendo va a tomar también una revisión de la situación cultural general, política, histórica, económica y social del país en que se genera esta arquitectura, voy a hacer una tercera cita de un alemán, la del alemán, que es el dramaturgo Bertolt Brecht. Y es muy interesante lo que nos dice Bertolt Brecht respecto de la política. El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del poroto, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. Entrando ya ahora más directamente al tema que nos ocupa, prefiero entrar de la mano de otro peronólogo que no es argentino. Van a ver ustedes que casi todos los que cito, salvo 2 o 3 casos, en general son extranjeros, lo cual da un alejamiento necesario para este tema, que es nada menos que el diplomático y politólogo francés Alain Rouquier. Alain Rouquier, en su libro El siglo de Perón, plantea: el peronismo ha renacido tantas veces como se lo ha matado. Es un buen ejemplo de lo que yo llamo democracia hegemónica, así llama al peronismo, así ubica al peronismo en esa categoría Alain Rouquier, que prefiero el término populismo, porque el término populismo es un concepto vacío y está contaminado, aunque ahora esté de moda, para descalificar al adversario. Mientras que democracia hegemónica marca un proceso evolutivo que me señala más cosas. Comienza como una democracia, con el tiempo se va haciendo hegemónica, pero permanece siendo una democracia aún en su intento hegemónico. Alain Rouquier dixit. Para sumergirnos en el tema de hoy, será importante también sumergirnos en este contexto general, en esta cosmovisión que abarca la historia, que abarca la cultura, que abarca la política, que abarca el campo social y el campo económico, sin la cual, sin esta cosmovisión general, sin este sostén contextual, la arquitectura que vamos a compartir es imposible de explicar. Por otra parte, habrán notado que no iniciamos el periodo, en la carátula se vio, en el año 1946, que coincide con el inicio de la primera presidencia constitucional del general Perón, ni en el 45, que sería el inicio simbólico del periodo, aunque la primera imagen va a corresponder con esto. Comenzamos en 1943, y es que no podemos huirle a la revolución del 4 de junio de 1943, porque allí residen algunas de las raíces que vamos luego a explorar en el primer periodo presidencial.
Nosotros vimos en la clase anterior, como de algún modo, en la clase dedicada a la presidencia del general Agustín P. Justo, cómo la década del 30 había sido, tanto a nivel internacional como en la Argentina, un podio de encumbramiento del Estado Nacional como un concepto central para la organización social de los pueblos. Lo habíamos visto, tanto en las potencias democráticas como en las autocráticas, como en las autocracias de derecha como en las de izquierda, y en los países centrales como en los periféricos. Entonces este golpe que da el GOU, el Grupo de Oficiales Unidos, según algunos definen a esta sigla, empieza con un movimiento interno del ejército destinado a cortar con la corrupción y con el fraude patriótico y con las elecciones amañadas. En este golpe se designó, por lo menos en su etapa inicial, a un grupo de 20 jefes militares, con sus rangos militares, y con un compromiso tomado entre todos que hacían renuncias, tenían una prescindencia política, un tema imposible, porque cada cual tenía una ideología. De todas maneras, este punto de partida, y acá me interesa mucho citar a Rodolfo Puig Gros en su historia crítica de los partidos políticos argentinos, este punto de partida explica la libertad de que dispuso Perón desde el inicio en este heterogéneo grupo, tomando medidas que lo llevaron al encuentro con el movimiento obrero, como secretario de Trabajo y Previsión, una secretaría que él la crea, inexistente. Esta es la base con la cual se llegará al 17 de octubre de 1945 y llegará a ganar la primera presidencia. Bueno, no hace falta que explique mucho esta imagen porque todos ustedes la conocen, la han visto alguna vez o varias a lo largo de su vida. Es la Plaza de Mayo en el acto inicial, ritual, religioso del primer peronismo, el 17 de octubre de 1945, con los concurrentes, algunos de ellos refrescándose sus pies en la fuente, tema que en su momento causó espanto, las patas en la fuente. Los negros refrescándose las patas en la fuente, tema que causó horror a las clases medias y medias altas porteñas. Tuvo intérpretes esta escena, muy valiosos, muy valorables. Tal vez el más célebre, Raúl Scalabrini Ortiz, aquel autor de El hombre que está solo y espera. Y dice Scalabrini Ortiz: venían de las usinas de Puerto Nuevo, de los talleres de Chacarita y Villa Crespo, de las manufacturas de San Martín y Vicente López, de las fundiciones y acerías del Riachuelo, de las hilanderías de Barracas. Brotaban de los pantanos de Gerli y Avellaneda o descendían de las lomas de Zamora. Hermanados en el mismo grito y en la misma fe, iban el peón de campo de Cañuelas y el tornero de precisión, el fundidor, el mecánico de automóviles, el tejedor, la hilandera y el empleado de comercio. Era el subsuelo de la patria sublevada. Era el cimiento básico de la nación que asomaba, como asoman las épocas pretéritas de la tierra en la conmoción del terremoto. Otro hombre importante del movimiento nacional también acercará su visión sobre este momento liminar del primer peronismo. Era la Argentina invisible que algunos habían anunciado literariamente, sin conocer ni amar sus millones de caras concretas, y que no bien las conocieron les dieron vuelta a la espalda. Desde aquellas horas me hice peronista. ¿Quién dijo esto? El gran poeta Leopoldo Marechal. Estas dos imágenes complementarias corresponden al final de la primera presidencia de Perón, 1951. Ya se ha producido la reforma constitucional de 1949, que va a permitir una reelección inmediata a este primer periodo, es un gran acto político para promover la candidatura Perón-Eva Perón. Para que pueda figurar acá Eva Perón, obviamente hay que recordar que el peronismo había conseguido el voto femenino por impulso de Evita en 1947, con lo cual la mujer podía elegir y ser elegida. Esta imagen de la 9 de julio, donde se juntaron cerca de 2 millones de personas, tal vez la manifestación mayor de toda la historia del peronismo, está mostrando algo que no sucedió finalmente, y no sucedió por razones que no importa explicar ahora, pero fundamentalmente las presiones de ciertos sectores de las Fuerzas Armadas, de la Iglesia, de los sectores de la alta burguesía y la enfermedad ya avanzada de Evita lo hacían imposible.
pero fue un poco, es una imagen de cuál era la utilización, cuál era la ocupación del espacio público, que va a comenzar el 17 de octubre del 45 en la plaza y que va a seguir en una serie de actos que se van a encadenar. Toda la gente haciéndose cargo de su espacio y todo el pueblo argentino participando en espacios que antes no le pertenecían. Una cosa que no dije antes, pero que es importante decir, es que el 25 de mayo de 1810 y la declaración de nuestra independencia en 1816 corren por cuenta del patriciado de aquel momento, del patriciado criollo. Pero luego hay momentos en que se incorporan nuevos sectores sociales. Cuando la generación del 80 comienza a poblar el país, hay que poblar el país, ese paradigma que está en boca de Sarmiento, que está en boca y que llevará a su final Roca, con una inmigración masiva que va a cambiar también el panorama del país, cuando los hijos de esos gringos que llegan, como se los llamaba, hijos y nietos, llega el momento del 30, donde este proyecto está acabando, llevarán al poder de la mano a don Hipólito Yrigoyen. O sea que al patriciado inicial se sumará los hijos de los gringos, lo que sería el sustrato de la inmensa clase media que tuvo el país. Y con Perón y Evita llegarán al poder los hijos de la tierra, como le llamo yo. Acá vemos el contexto en que se manejó Perón, lo mismo que vimos antes con Justo. Me parece muy importante ver quiénes eran sus colegas, sus contemporáneos. Fíjense arriba, las dos imágenes de la izquierda son el presidente Harry Truman y el presidente Dwight Eisenhower de Estados Unidos. Ellos coexistirán con Perón. Al lado, siguiendo hacia la derecha, los presidentes mexicanos Miguel Alemán y Adolfo Ruiz Cortines. Debajo de los norteamericanos está el presidente, el general Dutra, y Getúlio Vargas, tal vez el más importante presidente de Brasil. Y a la derecha, culminando, los chilenos González Videla y Carlos Ibáñez del Campo. De todos estos hombres, los que tuvieron una cercanía muy importante, ideológica, o de proyecto de país, fueron Getúlio Vargas en primer término, un presidente que también llega al poder, es decir, sí, él llega al poder primero por un golpe y pasa en su devenir de una postura ligada en aquel momento al fascismo a una presidencia democrática y final, y con una elección masiva en su última presidencia. Ser un hombre. ¿Cuál es el punto de contacto con Perón? El punto de contacto que será un industrialista, que no va a tolerar que Brasil sea nada más un productor de cacao, de café, de tabaco, de productos tropicales, sino que va a generar altos hornos, industria. Es decir, un hombre que con una pasión de un país integrado, soberano de sus decisiones y moderno. Este será un punto de contacto directísimo con la propuesta de Perón. Miguel Alemán, el mexicano, será un hombre que tendrá también planes importantes de vivienda, de salud y educación en su país. Ibáñez del Campo se visitarán con Perón, se conocerán personalmente y será también un hombre de un desarrollo importante en Chile en este sentido. Esta es una imagen también que ustedes conocerán, célebre. Tal vez la última salida, no la última salida pública, pero es el último discurso público de Eva Perón en la Plaza de Mayo. Esta imagen me interesaría comentarla con una opinión de un historiador norteamericano, John Page. John Page, catedrático de la Universidad de Georgetown. Perón y Evita se complementaban de muchas maneras. Sus diferentes personalidades se conjugaban tan esmeradamente que hacía de ambos juntos un equipo imponente. Perón era el maestro del accionar maquiavélico. Evita actuaba impulsivamente. El temperamento de Perón le hacía preferir una actitud de estadista. Evita disfrutaba embistiendo contra los oligarcas. En la tarima pública eran una pareja formidable. Yo no sé si hay ya muchos argentinos que lo hayan expresado con tanta síntesis. Yo agregué acá como subtítulo una idea que me parece que es también definitoria de esta pareja. Una conducción unitaria, pero una representación bicéfala.
Me viene a la memoria, cito de memoria porque creo que era él, que el artista y poeta Jean Cocteau, el francés, decía: ese magnífico animal bicéfalo que es algunas veces, pocas agregó yo, un matrimonio. Y de algún modo acá esto se verificaba. Recuerden el águila heráldica de muchos escudos de dinastías europeas, el águila de 2 cabezas. Pero volvemos a Page. Juan Perón fue indudablemente un fenómeno argentino solo comprensible en el contexto del cual surgió, nos dice Page. La mayor parte de los errores de interpretación respecto a su vida provienen de cierta ineptitud para aprehender esta verdad. Curioso que lo diga un norteamericano. Es más, la relación entre él y su país fue habitualmente simbiótica. No sería una exageración sugerir que Perón fue la Argentina y la Argentina fue Perón. Y por último, una cita de una artista argentina, no peronista, que no es lo mismo que antiperonista, y que define a Evita de un modo tan justo y tan emocionante que ningún peronista podría disputarle. Torciste el riachuelo a Plaza de Mayo, metiste a las mujeres en la historia de Prepo, arrebatando los micrófonos, repartiendo venganzas y limosnas, con látigo y sumisa, pasiva y compasiva, única reina que tuvimos, loca que arrebató el poder a los soldados. Tener agallas como vos tuviste, fanática, leal, desenfrenada en el candor de la beneficencia, pero la única que se dio el lujo de coronarse por los sumergidos. Tener agallas para gritar, aunque nos amordasen con cañones. Era María Elena Walsh, en su poema titulado Eva, en 1976, en el momento del golpe cívico-militar. Esta foto del presidente Perón lo muestra jurando el inicio de su presidencia, y con una imagen a su lado, un edificio realizado en la época, en 1951, atribuido al arquitecto Jorge Sabaté, de la CGT, de la Confederación General del Trabajo, que se unirá en todas las antiguas centrales comunistas, socialistas, anarquistas, resurgirán en una nueva central unificada que será parte del trabajo que Perón había realizado como secretario de Trabajo y Previsión en el periodo previo a la presidencia constitucional. Y este conjunto de fotos muestra las actividades, la multiplicidad de actividades que desarrollaba Eva Perón. La primera y principal, la central, la que será un sostén insustituible en la primera presidencia constitucional de Perón, será su rol de nexo entre el Estado y los desposeídos, la gente a la cual recibía diariamente en una sucesión de despachos que tuvo. Está su relación con los gremios, en este caso con los mineros de Río Turbio, pero hay otras 2 fotos que marcan el rol político de Evita. La confianza con que Perón delegaba en ella tareas donde de algún modo representaba en forma extraoficial al país, un rol que jamás habían tenido las primeras damas. Se la ve, en la primera foto la muestra junto al general George Marshall en 1947, a la vuelta de su viaje por Europa. Había una reunión panamericana en Río de Janeiro y se detiene allí y se contacta con el general Marshall, que recuerden que el general Marshall estaba a cargo del plan Marshall, de levantamiento de toda la Europa destruida por la Segunda Guerra Mundial, un personaje clave del gobierno norteamericano, con el cual ella dialoga. Y en la otra foto se la ve con una señora que en ese momento era ministra, pero que luego llegó a ser primera ministra del Estado de Israel, Golda Meir. ¿Y qué hacía Golda Meir con Evita? Golda Meir venía a agradecer que el argentino hubiera sido uno de los primeros países en reconocer al Estado de Israel como Estado independiente, mandando allí un embajador, un miembro de la comunidad judía en el país, y agradecer algo más, que en el medio de las dificultades económicas y bélicas que estaba sufriendo ese nuevo Estado, los barcos de la Fundación habían hecho un envío de alimentos, de medicamentos, de abrigos y hasta de juguetes para los chicos. Y Golda Meir se lo venía a agradecer personalmente a Eva Perón, que ya está muy demacrada, en el 51 muy enferma. Esta foto la coloco además con la intención de que realmente dejemos de repetir las simpatías que podía haber tenido, ¿no? o dejado de tener alguien en el peronismo con el nazismo, porque que yo sepa, si hay un Estado que tiene perfecta noción
acerca de su manejo de la inteligencia es el Estado de Israel. Y dudo mucho que Golda Meir hubiera cruzado medio mundo para venir a saludar a la mujer de alguien con simpatía filonazi, ¿no? Digo. Bueno, vamos a entrar ahora al tema de la planificación territorial, que es fundamental para comprender luego los movimientos que ha habido en el campo del urbanismo y de la arquitectura. ¿Por qué entramos por acá? Porque muy pocos países en el mundo de aquel momento planificaban integralmente su territorio. Cuando digo integralmente estoy hablando de planificación rural y urbana, de determinaciones de gobierno que van a tener detrás un corpus de ideas y de seguimiento. Esos pocos países que planificaban, obviamente, eran las grandes potencias, algunas emergentes, otras decadentes, de aquel momento, todas potencias centrales y todas potencias imperiales en una medida o en otra. Además de las potencias centrales, algunos pocos países periféricos también tomaron la decisión de planificar la integralidad de su territorio. En primer término, la Argentina de Perón tal vez llevó el proyecto hasta límites mucho más extensos y mucho más profundos. Pero también se anotaron allí, como refería antes, el Brasil de Getúlio Vargas, el México de Lázaro Cárdenas y Miguel Alemán, y hasta la Venezuela de Pérez Jiménez. Es decir, gente que de algún modo toma esa idea keynesiana, esa idea de keynesiana, desinhibida, heterodoxa, de desarrollar un país independientemente de las normas históricas que el liberalismo marcaba para el Estado. El Estado primero, porque el Estado nos representa a todos, mientras que las corporaciones representan a sus dueños o a quienes tienen intereses ligados a ellas. Este era el punto en común entre estos hombres, que tuvieron distintos orígenes, distintas actitudes políticas, distintas conexiones con la democracia, pero un objetivo común. Ellos pretendían que sus países ya no fueran meras factorías agroexportadoras. Querían que además de agroexportar, esos países fueran industriales, tuvieran tecnología propia, tuvieran una ideología que les permitiera tener el mismo destino que los que siempre se ha llamado desde el otro campo los países serios. Lo primero que hicieron los países serios fue dejar de depender del mandato de otros y desarrollar sus propias fuerzas. Bueno, eso queríamos en este momento, que de algún modo estos países fuesen en el futuro países serios. Y acá pasamos a publicaciones de la época. A la izquierda se ve un mapa que me parece importante, porque fue uno de los intentos del plan quinquenal, conseguido muy a medias. Ahí vemos un mapa donde hay unos puntos de irradiación importantes, donde está Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Tucumán, Mendoza, las Corrientes y Resistencia, Neuquén y Comodoro Rivadavia. ¿Qué se pretendía con esto? Las provincias, obviamente, por razones históricas, constitucionales, culturales, iban a seguir teniendo sus capitales propias, pero iba a haber ciudades que iban a tener un doble rol. Buenos Aires, además de capital de la nación, seguiría siendo siempre ese centro neurálgico, pero tratando de que se crearan otros lugares donde la afluencia de población, por las posibilidades que se desarrollaban en ellos de generar nuevas industrias, nuevos talleres, nuevas formas de trabajo, nuevas articulaciones entre la ciudad y el agro que las rodeaba, tuvieran afluencias poblacionales que de algún modo permitieran que no se, si no que se desconcentrase Buenos Aires, que no siguiera concentrándose. Bueno, esto no es un tema que se haya logrado, pero sí se logró que hubiera desarrollos intermedios. Era muy interesante la gráfica de la época, cómo se mostraba esta transformación. Fíjense el mapa de la izquierda, con una Argentina agropastoril, que lo iba a seguir siendo, con una mano que irrumpía en el medio de la pampa y que mostraba una fábrica. La idea era que ambos mundos podían y debían coexistir. La Argentina, por sus tierras ubérrimas, por sus buenos climas, por multiplicidad de climas en realidad, tenía las posibilidades de producir materias primas, alimentos de un modo prodigioso, y lo tenía que seguir haciendo. Pero como política de Estado, la idea de industrializar en forma vertiginosa y en forma profunda el país no estaba presente. ¿De dónde iban a salir los fondos? Porque las cajas siempre la misma. Los fondos iban a salir de las mismas entradas, de las entradas que el país tenía por sus inmensas exportaciones agropecuarias. Y ahí es que el primer ministro de Economía de Perón, Miranda, va a crear el IAPI, el Instituto Argentino para la Promoción e Intercambio. El IAPI va
por la vía impositiva, por la vía de esta intervención del Estado, va a separar partidas y fondos para que, además, obviamente estábamos en un país capitalista, nunca dejó de serlo, además de compensar y de proveer las ganancias que todo el mundo agroexportador recibía por sus aportes, se destinara una parte importante y creciente a la promoción de la industria. Este fue un instrumento clave para este desarrollo que estamos viendo. Instrumento clave que va a permitir luego un manejo de obras públicas y de infraestructura, primero, porque sin infraestructura no hubiera habido todo lo que luego vamos a ver en arquitectura, gigantesco. Esta obra de infraestructura básica, con esta damos el puntapié inicial a este tema, es el gasoducto más largo del mundo, por lo menos en aquel momento, 1.700 kilómetros desde Comodoro Rivadavia a Buenos Aires. Y la persona que está inaugurándolo, esto se proyecta y se licita en 1947, gana la licitación Agostino Rocca, un hombre que va a iniciar la empresa que hasta el día de hoy tiene gravitación muy grande en el país e internacionalmente, una de las pocas multinacionales nacidas en la Argentina, y la va a iniciar gracias a esta licitación que va a ganar y que de algún modo va a dar un empujón enorme a su posibilidades futuras. Y acá viene la idea que mostraba ese mapa con los distintos desarrollos regionales. ¿Cómo es posible, cómo podemos hacer para generar un mundo industrial? Bueno, es necesario proveerlo de combustibles, de ahí el gasoducto, de energía, de ahí los diques, de fuerza motriz, de ahí las usinas. Acá se ve toda la serie de diques realizados en ese periodo. A la izquierda el dique Escava de Tucumán, está el dique Los Quiroga de Santiago del Estero, el dique El Nihuil en Mendoza, toda una serie de regulaciones que permitirían luego generar toda una generación de energía a partir de todas estas regulaciones hidráulicas. Y algunos desafíos casi insolentes, como desde la oposición se los consideró en aquel momento. En 1950 se crea la Comisión Nacional de Energía Atómica. Eso en un país del tercer mundo o del mundo periférico, llamémosle, era una novedad absoluta. Solo jugaban en esas grandes ligas las potencias que habían ganado la guerra o las que la habían perdido. Perón la crea en 1950, pero no es el único acto. En 1949 se crea el Ministerio de Asuntos Técnicos, que va a tener como tareas fundamentales, la primera, controlar, desarrollar los planes quinquenales, el plan quinquenal del primero y el segundo, y los institutos de investigación científica. El 49. En el 50 se crea la Comisión Nacional de Energía Atómica. Ahí vemos a Perón en las primeras instalaciones. En el 51 se crea la Junta de Investigaciones Científicas y Experimentales de las Fuerzas Armadas, que eran el motor también de muchas de estas industrias, sobre todo en materia de armamento, en materia de aviación y en distintas materias técnicas. Y el Instituto Antártico Argentino, con una intención de las investigaciones científicas y también de la presencia soberana de la Argentina. Y se crea el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Nuestra historiografía siempre atribuye esta creación a la segunda creación o recreación, que es la de 1958 bajo el gobierno de Frondizi. Pero el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, que luego pasará a ser el CONICET, en el 52 se crea como Dirección Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. O sea que la decisión de industrializar el país iba unida a la decisión igualmente importante de manejar una investigación científica y técnica soberana e independiente en la mayor medida posible. Y acá vemos, por ejemplo, una de las puntas de lanza de esta determinación, que es la industria aeronáutica. La fábrica militar de aviones había sido creada bajo la presidencia de Marcelo de Alvear en 1927 en Córdoba. Pero esta fábrica se va a fortalecer durante el gobierno de un presidente militar, como era también Agustín P. Justo, pero va a tener un despegue de algún modo fundamental bajo la presidencia de Perón. Primero Perón creará la tercera Fuerza Armada, que no existía el Ejército y la Marina de Guerra, que es la Fuerza Aérea. Esa va a ser creada por Perón, tiene un interés especial en esta comunicación. Interés que iba con el aire del mundo, porque en ese momento el ferrocarril estaba cediendo paso
lo conté en la clase justo, al automóvil, pero también estaba haciendo paso al transporte aéreo. Estos impulsos van a ser fundamentales para la creación. Por ejemplo, Aerolíneas Argentinas se creará en 1950, juntando una serie de líneas privadas como Sonda, como la antigua Aeroposta, y creando una línea de bandera nacional que va a permitir que el país tenga rutas a aquellos lugares que le conviene tener rutas, y que además cubra todo el interior, aún en rutas que no sean comercialmente, que una línea privada no iba a cubrir si no era rentable. En esta punta de desarrollo aeronáutico descollarán el Pulqui I y el Pulqui II, hoy día declarados patrimonio por nuestra Comisión Nacional de Monumentos. Pero no eran los únicos prototipos. Estaba el avión Calkin, que eran bombarderos, aviones fumigadores, aviones ambulancia, aviones de entrenamiento, aviones de transporte civil pequeño. Todos esos prototipos, hasta llegar a 28, los generaba la industria mecánica del Estado y la fábrica militar de aviones en Córdoba. Quiero aclarar que estos aviones Pulqui no nacieron de la nada de un repollo. Vino acá, fue traído al país uno de los científicos alemanes importantes, Kurt Tanke, que luego desarrolló esta tecnología e instruyó a todos los mecánicos y a los investigadores y diseñadores argentinos. Kurt Tanke, después del 55, también fue declarado persona no grata, pero rápidamente fue chupado por Nehru en la India para seguir desarrollando el trabajo, y terminó trabajando en Estados Unidos. Tanto la derecha liberal como la izquierda marxista discutieron siempre que la industria creada por el peronismo fuera nada más que industria liviana o industria blanca. Como estamos viendo, no es así. La industria aérea no me parece que sea industria liviana. La industria ferroviaria, como la que tenemos acá, tampoco. En ese momento no necesitábamos importar vagones de rezago de España o de Portugal. La industria automovilística será industria mediana, pero estamos hablando de industria pesada, aeronáutica, de industria pesada, ferroviaria, de industria pesada, astilleros, de industria pesada, ampliación de altos hornos, siderurgia, y estamos hablando también de industria mediana, como la de los automóviles, y también el desarrollo de industrias que llevaba aparejado además los nombres que de algún modo estaban marcando el orgullo por esas industrias. Fíjense estas imágenes. ¿Cómo se llamaba la camioneta de carga? Rastrojero. ¿Cómo se llamaba el tractor? Pampa. ¿Cómo se llamaba en la línea blanca el lavarropas? Irupé. ¿Cómo se llamaba la moto liviana? Puma. ¿Cómo se llamaba el Pulqui? Pulqui significa flecha en mapuche. O el avión Colkin, que significa águila dorada o águila real. Los nombres estaban indicando también el orgullo de toda esta industria que estaba generando un país nuevo. Los oponentes de Perón la llamaban despreciativamente industria Flor de Ceibo. Flor de Ceibo, como todos saben, es la flor nacional. Cuando marcamos que en 1943 se habían de tomar algunas decisiones, una de esas decisiones es el inicio de las obras para el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Ya era en ese momento, del 43 al 46, ministro de Obras Públicas el general Juan Pistarini, cuyo nombre lleva el aeropuerto. Era amigo de Perón, y Perón vio rápidamente cuál era el calibre de su visión y lo nombró ministro de Obras Públicas durante toda su presidencia. Este aeropuerto fue en su momento el mayor del mundo. Piensen que no existía el Kennedy de Nueva York, estaba el aeropuerto de La Guardia en Nueva York, no existía el Charles de Gaulle en París, estaba el antiguo aeropuerto de Le Bourget. Era un aeropuerto de vanguardia, y de algún modo estaban marcando también esa intención, ese interés del primer peronismo por desarrollar la industria aérea, por tener una línea propia y por tener un aeropuerto a medida. Pasemos ahora a otra obra que también tendrá un inicio previo a la presidencia constitucional de Perón. La reconstrucción íntegra de San Juan. San Juan va a tener un terremoto arrasador en 1944, con más de 10.000 muertos, que era en ese momento una proporción de casi un quinto de la población de ese momento, o un cuarto de la población de San Juan, y va a ser reconstruida íntegramente. Va a ser un plan urbanístico completo desarrollado bajo el primer peronismo. Desde el 44, que se iniciarán las obras más urgentes,
hasta el 60. Esto va a culminar en la presidencia de Frondizi. Vemos a la izquierda las avenidas centrales, grandes avenidas centrales, una altura regimentada, arquitectura absolutamente antisísmica, y acá irrumpirá también la modernidad, no solo la modernidad de la propuesta, la modernidad de la arquitectura que va a salir de esta propuesta. Esos pasajes sobre pilotis, arriba está el edificio del Correo, con todo ese lenguaje ya inspirado en la arquitectura corbusierana, pero que muy bien utilizado en San Juan. Una ciudad completa construida en este periodo. También Mendoza se construye su centro cívico y se inaugura en 1951. Puede verse en la imagen superior aérea la casa, la mole, la casa de gobierno, con los edificios ministeriales. Abajo el edificio de ladrillo es el Poder Judicial. Fíjense que acá también hay un rezago, es un proyecto anterior, unos años anterior, una especie de reflejo de esa arquitectura monumentalista que veíamos en la década del 30, esa especie de propilio gigante, esas patas, ese edificio con simetría absoluta, con débitos, digamos, historicistas a toda la escuela académica, pero que van a generar un centro cívico imponente para la ciudad de Mendoza. O sea, la ciudad de San Juan completa, en Mendoza el centro cívico. Otra de las ciudades que recibirá un impacto inmenso de obras públicas y de apoyo de parte del Estado central será Santiago del Estero. Una provincia empobrecida, habitualmente olvidada, dejada de lado por las administraciones conservadoras anteriores, recibirá una restauración, digamos, de algún modo de su sentido en este periodo. Desde el portal de entrada, hecho en 1953, ese pórtico al ingreso a la ciudad, recordando el cuarto centenario. Piensen que Santiago del Estero fue madre de ciudades, se funda en 1553, la estación terminal de ómnibus, los centros sanitarios, la casa de gobierno, el Palacio de Justicia, varios barrios de vivienda social, el hogar escuela, la unidad sanitaria del Plan Carrillo. Todo eso recibe Santiago del Estero, que prácticamente transforma la ciudad en una imagen nueva. Otra ciudad que va a recibir un impulso importante va a ser Corrientes. También las provincias del nordeste como las del noroeste habían sido abandonadas durante muchos años. Acá vemos una imagen de la costanera de Corrientes, construida en 1947, una ciudad que le daba la espalda al río, como se la da a Buenos Aires. Y que de algún modo es recuperado con un paseo precioso frente al Alto Paraná, donde se establecen toda una serie de chalets pintoresquistas, luego volveremos sobre el estilo, de funcionarios públicos, el chalet del gobernador, de los ministros, de los funcionarios, más oficinas públicas como Vialidad Provincial, el Hotel de Turismo, para la provincia, que formaba parte del desarrollo también turístico. También marca otro de los puntos importantes de trabajo en el campo urbanístico. Dos provincias nuevas, como La Pampa y Chaco, van a recibir también un impulso en su imagen urbana. Estos dos proyectos serán realizados en la segunda presidencia de Perón y serán construidos posteriormente al golpe de 1955, pero son realizaciones previstas en el segundo plan quinquenal. Acá estamos viendo el Centro Cívico de La Pampa, la Casa de Gobierno con una fuerte impronta corbusierana. Piensen en Chandigarh, piensen en el pabellón de Marsella, piensen en toda esa imagen de edificio compacto, con fuerte incidencia plástica del brillo de hormigón bruto, el béton brut, como lo llaman los franceses, y los jardines que la rodean, obra de Boris Davinovic, de Augusto Gaido, de Francisco Rossi, de un jovencísimo Clorindo Testa. La Casa de Gobierno del Chaco, también realizada con posterioridad al 55, pero planificada en el segundo plan quinquenal con el mismo esquema de monobloc, uno de los sistemas arquitectónicos que vamos a ver luego en vivienda. Un tema importante para destacar es que todo este plan de obras públicas del primer peronismo va a tener una extensión que tomará el país desde La Quiaca hasta Tierra del Fuego, desde Mendoza hasta el Iguazú. Será un plan profundamente federal. Esto forma parte del nodo, del centro, del alma de los planes quinquenales, como veíamos en el mapa inicial con las distintas ciudades cabeceras. Córdoba será una provincia que recibirá un impulso enorme, no solo con la ampliación de la fábrica de aviones y con la instalación de las primeras industrias automovilísticas que va a tener el país y por lo tanto con la afluencia de población
y con los servicios de vivienda, de salud, de educación que van a conllevar, sino que además hasta su propio municipio, el municipio, que es de algún modo el símbolo de su ciudad capital, será una obra de este periodo. Obra realizada por uno de los estudios más brillantes de aquel momento, Sánchez Elía, Peralta Ramos y Agostini, CEPRA, en 1953. Se culminará años después del golpe. Otra obra importante del mismo estudio de CEPRA y también de la misma corriente arquitectónica, el brutalismo, con esa fuerte expresividad estructural y además formal del hormigón bruto, será la telefónica, lo que se llamaba en teléfonos del Estado, en la esquina porteña de la avenida Corrientes y Maipú. Y otra prueba fundamental de este gesto de modernidad que van a presuponer los planes quinquenales y la planificación del territorio, se dará en la arquitectura en una serie magnífica de correos que van a cubrir el país entero, más de 150 edificios. Vamos a mostrar solo los mayores de las ciudades principales. Estos edificios tendrán ya incorporada toda esa modernidad, esa segunda modernidad que está presente en todas las tesis corbusieranas, la planta baja libre, la fachada libre, el techo jardín, los pilotís, y serán producidas y realizadas por los arquitectos de las oficinas públicas del Ministerio de Correos y Telecomunicaciones. El edificio Movimiento, que vemos acá, situado en la proximidad del puerto, sobre la zona costanera de Buenos Aires, es uno de los más importantes de este periodo y está marcando claramente esta estética, esta poética corbusierana tomada por los equipos argentinos. Otro de los mejores edificios de esta serie será el de la sede de Córdoba, de Correos y Telecomunicaciones, que no solo abarcaba las funciones de correo y telecomunicaciones, sino que además tenía la sede local de la Radio Nacional, con este auditorio precioso, en donde se daban espectáculos, conciertos y que formaba parte también de la utilización múltiple de los edificios. Y acá se suman una serie de los edificios de correos y telecomunicaciones de la ciudad de Santa Fe, de la ciudad de San Juan, de la ciudad de Mendoza, de la ciudad de Mar del Plata, todos ellos con esta fuerte impronta moderna, esta impronta que estaba en este momento colocando a toda esta arquitectura en la línea internacional que mantenían todos los países centrales y también algunos periféricos importantes, como el caso de Brasil con la obra de Niemeyer. La política de vivienda social del primer peronismo merece una parte muy especial, tanto por razones conceptuales como por la envergadura de lo realizado. Pensemos que la ley de casas baratas, que el sistema de casas baratas, ya lo habíamos planteado en clases anteriores, había realizado a lo largo de 30 años, entre 1915 y 1945, 1095 unidades, casi 1100 unidades. Y yo había dicho entonces que no importaba tanto que la cantidad fuera exigua, como que el tema hubiera entrado entre las obligaciones del Estado, el tema conceptual. Y además, la calidad de esas construcciones, porque vamos a ver luego algunas otras imágenes. Pero acá estamos hablando de cerca de 500.000 unidades, de las cuales vamos a ver dos sistemas, tanto urbanísticos como arquitectónicos, que de algún modo se sintetizan en estas fotos. Arriba, un barrio proveniente del esquema urbanístico de la ciudad Jardín, esquema que desarrollaron los anglosajones, primero en Inglaterra y también en Estados Unidos. Esa ciudad pintoresquista, con calles curvas, con prototipos que en general no se repiten, que van tomando distintas dimensiones en distintos terrenos, distintas formalidades y que crean todo un clima, por eso lo de pintoresquismo, un tema de agrado, de diferenciación, de no masividad. El urbanismo de Ciudad Jardín tiene como elemento arquitectónico al chalet pintoresquista californiano. Y debajo vemos una imagen de la vivienda colectiva con el otro urbanismo, con el urbanismo moderno, donde de algún modo, con distintas tipologías, como el modelo de Siedlungen, que estamos viendo ahí, o el modelo de monobloc de tipo corbusierano, que van a tener las mismas características de muy buena construcción, de muy buena propuesta para la vivienda popular, pero con tipologías, como les digo, tanto urbanísticas como arquitectónicas muy diferentes. Urbanismo de Ciudad Jardín, urbanismo moderno. Chalet californiano, monobloque. Acá estamos viendo una imagen aérea de una vista de época del barrio Juan Perón, en Saavedra, sobre la General Paz, donde se ve
todavía no está la arborestación, que luego lo va a ser famoso, pero se ven todos los chalés, las calles curvas, el gran espacio verde que siempre va a haber en todos estos conjuntos, y el equipamiento, desde la capilla, el colegio primario, el secundario, los comercios, las unidades sanitarias, todo aquello que complementa la vivienda. Acá estamos viendo un plano de las viviendas que se construían por otra vía, por el plan Eva Perón. Esto no lo comenté. De esas cerca de 500.000 viviendas, o 220.000, se realizan a través de los planes de acción directa del Banco Hipotecario Nacional. Mientras que otra proporción similar se van a realizar a través del plan Eva Perón. Para entrar en el plan Eva Perón era necesario no tener ninguna otra vivienda, es decir, no tener propiedad alguna, pero sí la propiedad de un terreno. Entonces, los asistentes sociales veían cada caso, de acuerdo a los miembros de la familia se les otorgaba 1, 2 o 3 dormitorios, y los préstamos se iban otorgando con visitas de obra y con certificaciones donde se comprobaba si la inversión estaba realizándose en ese terreno específicamente y en esa familia, y de este modo se construyeron sectores urbanos enteros. Prácticamente buena parte de la ciudad de Citibel, en las afueras de La Plata, está realizada dentro de los parámetros de este plan. Y acá vemos la imagen del chalet pintoresquista californiano. Un prototipo que de algún modo estaba en la conciencia de quien lo recibía como un ascenso social inmediato. Si pensamos que esto es vivienda obrera, es algo que hoy día nos parece directamente, no entra en nuestra cabeza. Primero porque quienes lo recibieron, sus nietos ya no viven ahí, porque las situaciones políticas y económicas posteriores del país hicieron que tuvieran que desprenderse de estas viviendas. Quedan muy pocos que tienen estas viviendas, las familias que tienen esta vivienda desde su origen. Estamos hablando de viviendas de un rango que hoy día estarían a la altura de la clase media, al alcance de la clase media o media alta. Esto era vivienda obrera en la Argentina de los 40 y los 50. Y el prototipo del californiano, nosotros preferimos insistir más en lo pintoresquista porque está tomando todos estos elementos de la arquitectura, digamos, de tradición hispano-criolla: paredes blancas, encaladas, techo de teja a la española, pequeños esbozos de galería, persianas de madera, etc. Dos grandes arquitectos argentinos, Juan Manuel Bortagaray, que yo ya mencioné, y Horacio Bucho Valiero, hablaban en un artículo muy gracioso que publicaban en Suma en el momento en que yo trabajaba allí como secretario de redacción. Hablaban del Argentine Dream. Era un sueño, un Argentine Dream, un sueño argentino, porque de algún modo esta vivienda la tenían todo el mundo en la conciencia. Primero porque la habían realizado las clases medias y medias altas previamente al peronismo. Piensen en el barrio Los Troncos de Mar del Plata, o el barrio Aeronáutico de Córdoba, o el barrio el Sargento Cabral en Campo de Mayo, para los suboficiales. Y además por el mérito extra que tenían, el prestigio de que llegaban las películas norteamericanas. Se realizaron en todo el país, como el resto de las obras públicas. Las fotos en blanco y negro muestran el barrio 4 de Junio en San Salvador de Jujuy, el barrio ferroviario en Mendoza, y las fotos en color son distintos barrios de la ciudad de Corrientes. La ciudad jardín como urbanismo simbólico y el chalet californiano como tipología tienen su mejor ejemplo en la ciudad de Vita, que merecía ese nombre porque se construyeron, aunque estaba prevista para 20.000, 5.000 viviendas, tomándolos con prototipos de familia de 4 personas, una ciudad de 20.000 habitantes, camino a Ezeiza. Acá también se ponía en juego el sistema de control de los planes quinquenales. No viajaba la misma gente al exterior que viajó posteriormente cuando se hizo el aeropuerto de Ezeiza. O sea que la autopista, que se realiza también en el periodo, que une el aeropuerto internacional con la ciudad, se colocan a su vez una serie de funciones que de algún modo van a darle una utilidad extra a ese camino. Ciudad de Vita, los barrios de viviendas también de Ezeiza, en la cercanía del aeropuerto, las unidades de piletas populares, distintas organizaciones y sitios de deporte y turismo. Todo esto se va a utilizar sobre la autopista o sobre sus cercanías. Y acá pasamos al otro prototipo, el urbanismo racionalista, y el prototipo en este caso de monobloque conocido como Siedlungen.
Siedlunge de la manera alemana, ¿no? Realizaciones que se hicieron por toda Europa entre las dos guerras, entre la Primera y la Segunda Guerra. El Siedlunge en general proponía no más de 3 pisos, planta baja y 2, con lo cual se evitaba el ascensor, esa inversión inicial, la circulación mecánica, y permitía mayor cantidad de viviendas. Otro de los barrios con esta tipología de Siedlungen en los bordes de Buenos Aires era el que se llamó originalmente 17 de octubre, luego barrio San Martín o Grafa, que también tendrá este mismo modelo urbanístico y arquitectónico. Y dentro del mismo concepto de urbanismo racionalista y paralelamente, o siguiendo en algunos casos, al modelo del Siedlungen, entrará el modelo del monobloc o monobloque. Ya más directamente ligado a toda la poética corbusierana, como decía antes, de planta baja libres, de fachadas libres también, de trabajos en los cuales el bris soleil o los oscurecimientos tendrán su impronta, etc. Y rodeados por jardines. Fíjense ustedes acá una imagen del barrio Simón Bolívar, construido entre el 1949 y 1955, y la imagen de un croquis de Le Corbusier, de cómo él pensaba, ideaba y soñaba estos barrios, siempre rodeados de esos cubos blancos, rodeados por la vegetación y abiertos al sol. Un barrio también de enorme densidad y con toda la especificidad de estos monobloques modernos y dentro de un urbanismo de igual signo será el barrio General Paz, en La Matanza, construido entre 1948 y 1951. Ahí se ve una foto de época, se ve de vuelta esos monobloques sobre pilotis, los espacios sirvientes con vidrios translúcidos de las cajas de escaleras, que mostrando los espacios de circulación vertical y las unidades. En este gráfico se muestran 2 cosas. Primero, el punto más alto jamás alcanzado en el país. Cuando digo jamás, hablo de cualquier gobierno, de cualquier signo, desde que la vivienda popular es una temática de Estado. En la parte izquierda del cuadro se ve la máxima inversión en materia de vivienda popular, el 5,9 del Producto Bruto Interno, casi el 6, digamos el 6 del Producto Bruto Interno total del país. Cuando digo el 6 y digo únicamente, ya es un producto enorme, pero únicamente ligado a la vivienda social. Acá no entran ni los hospitales del Plan Carrillo, ni las escuelas, ni las universidades, ni los aeropuertos, ni los diques, ni los teatros. No entra nada más que la vivienda social. La bajada abrupta es el golpe de Estado de 1955. Pero vemos que hay un título intermedio, un cálculo intermedio del 4,5, que es un punto bastante alto. 4,5 del Producto Bruto Interno sigue siendo alto. Me interesa ese punto intermedio, el 4,5, porque marca una cantidad importante. Pero ahora pasemos al tema de la calidad. Estas 4 imágenes muestran a la izquierda el producto de la vivienda social del primer peronismo. Imágenes en la de blanco y negro del barrio Juan Perón, con los chalés californianos, y abajo del barrio Simón Bolívar, con los monobloques racionalistas. A la derecha vemos esas viviendas, ese punto intermedio alto que se había realizado durante las dictaduras militares, estamos hablando de las de Onganía en este caso y de Lanuse, se ve la vivienda social que proponían esas dictaduras, tanto en escala individual como abajo el barrio Fuerte Apache en Ciudadela, como la vivienda colectiva. Creo que con ver las imágenes basta. Perón tuvo un gabinete de gente inusualmente brillante, pero 2 de ellos fueron excepcionales: el ministro de Obras Públicas, el general Pistarini, y el ministro de Salud, el doctor Ramón Carrillo. Para cuando Perón llega a su primera presidencia, de la salud se ocupaba un Departamento Nacional de Salud. No sé si ustedes no están familiarizados con la estructura del Estado. Están los ministerios, la Secretaría de Estado, los subsecretarios, las direcciones generales o nacionales y luego recién las direcciones o los departamentos. Estamos hablando en el último escalón. Tanto es así que cuando Perón conoce a Carrillo, intima con él, se hace amigos y luego lo nombra inmediatamente ministro, le dice: mire Carrillo, lo primero que tenemos que hacer
es darle otra categoría al área que usted va a dirigir. Porque en este país son más importantes, pareciera que son más importantes las vacas que la gente, porque las vacas tienen un ministerio, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, y la gente tiene un Departamento Nacional de Higiene, o una subsecretaría, no. Entonces lo primero que hace es crear la Secretaría de Estado de Salud, lo pone al frente a Carrillo. Y con la reforma constitucional del 49 esa secretaría pasa a ser un ministerio, la primera vez que tenemos un Ministerio de Salud, que luego sufrirá una serie de accidentes como el país. Estas imágenes que estamos viendo, las dos maquetas superiores y la perspectiva de debajo, marcan las distintas tipologías que se adoptan en salud, en materia arquitectónica de salud. El primer cambio grande es que la escuela francesa de arquitectura sanitaria, que preveía pabellones separados por jardines, piensen ustedes en hospitales como el Álvarez o como el Durand, se deja de lado. Se comienza a hablar de edificios unitarios, donde hay sectores aledaños o sectores que se conectan, pero como edificios donde todas las funciones están colocadas en un mismo edificio, más allá de la tónica arquitectónica que tome. Arriba vemos el policlínico, la maqueta del policlínico Presidente Perón, que es el de Avellaneda, que es uno de los tres grandes que se construye. El Presidente Perón en Avellaneda, el Evita en Lanús y el otro en el Partido de San Martín. Y que es una tipología de pintoresquista, de techo de tejas, pero de todas maneras con un edificio unitario. La maqueta a la derecha muestra otro hospital que se construyó finalmente en el barrio de Caballito, en el barrio porteño de Caballito, el actual Hospital Municipal Dr. Méndez. Y debajo un proyecto precioso, pero que no se construyó, muy probablemente por su sobrecosto que implicaba ese techo poético de paraguas de hormigón, para 3 ciudades correntinas, un prototipo para las ciudades de Curuzucuatiá, Esquina y Burucuyá, obra de Amancio Williams, de uno de los importantes arquitectos modernos, un proyecto de 1951. Y en estos gráficos estamos viendo los esquemas de crecimiento de los prototipos del Plan Carrillo, que eran prototipos mínimos de 30 camas, que iban creciendo de 30 en 30 camas hasta llegar a policlínicos de hasta 360 camas, donde los servicios de internación estaban marcados por el blanco, el negro eran los servicios, de servicios auxiliares, cocinas, farmacias, depósitos, y la parte gris eran los servicios exteriores, los consultorios exteriores. Pero el Plan Carrillo tenía todavía una complejidad mayor. Para aquellos lugares donde ni siquiera un prototipo de 30 camas era posible porque eran caseríos o porque eran lugares, que no justificaban esta inversión, estaba presente el tren sanitario, donde había ferrocarril, o el ómnibus sanitario, que llegaba y que se estacionaba durante determinados días y que entonces se producían todos los sistemas de vacunación, de información higiénica, de derivación de enfermos hacia el prototipo más cercano, hacia la unidad sanitaria más cercana. Ese era el prototipo móvil. Después venían estos prototipos que crecían de 30 en 30 camas hasta llegar al policlínico. Acá vemos a 2. En la foto de color estamos viendo el Hospital del Niño Jesús en San Miguel de Tucumán, obra de Sacristi de Caminos. Y en la foto que se ve aérea estamos viendo desde el Cerro San Javier el gran policlínico de Salta. Y también estaba como final, como colofón, la ciudad hospital. La ciudad hospital, volvamos a pensar en el mapa inicial, solamente se iba a establecer en aquellas ciudades cabecera de regiones. Es decir, que San Miguel de Tucumán, además de seguir siendo la capital de la provincia, iba a ser como una especie de capital, de servicios del NOA. En esos lugares se preveía, la que se llega a implementar y a desarrollar en parte, es la de Tucumán, una densidad mayor para que de algún modo una densidad mayor de servicios y de edificios para que los habitantes de esas provincias que rodeaban no tuvieran que bajar a Buenos Aires para una especialidad. Pudieran atenderse un salteño, un santiagueño, un catamarqueño, a menos que lo desease, se podía atender en Tucumán. Y lo mismo con las provincias de Cuyo y con las demás regiones del país. Bueno, este plan quedó inconcluso en el de la ciudad hospital de Tucumán en el 55 y sí se realizaron algunos sectores como la escuela de enfermeras, las viviendas de los médicos, etc.
Otro punto virtuoso del Plan Carrillo era la contraparte del hospital, tanto del policlínico como de la ciudad hospital, que era la unidad sanitaria. Y él lo decía en forma muy pintoresca. En la unidad sanitaria el hombre llega caminando, llega de pie, vertical, y en la ciudad hospital o en el hospital el hombre está horizontal, está acostado. Y de algún modo, en su visión de médico sanitarista, él era neurocirujano además, pero con un gran trabajo como médico sanitarista, él deja escrito La teoría del hospital en 1951, que es un libro que sigue teniendo valor hasta hoy. Él plantea sobre todo que en una sociedad moderna la salud debe ser fundamentalmente preventiva. Debe tratar de evitar que el hombre llegue al hospital, a ocupar una cama, con mucha más razón a ocupar una cama de terapia intensiva. Imaginen eso, pensado en la década del 40, como estamos viviéndolo hoy, como una preocupación hoy en medio de la pandemia de coronavirus que nos afecta a todos los habitantes del mundo. Pensemos lo que significa ese criterio, la medicina preventiva. Bueno, esas unidades fueron proyectadas por el arquitecto moderno más prestigioso en aquel momento, uno de los más prestigiosos junto con Sánchez Elía, Peralta Ramos y Agostini, que es Mario Roberto Álvarez. Acá estamos viendo la de Corrientes, la de Santiago del Estero, la de Tucumán, edificios livianos de planta baja y no más de un piso que ocupaban una manzana o dos o hasta tres, según la disposición, en lugares privilegiados de la ciudad, rodeados de parquización y con obras de arte. Y acá estamos viendo el antiguo centro sanitario de Jujuy, también obra de Álvarez, hoy día es Ministerio de Salud allá, donde de algún modo en la planta podemos ver algo común a todos estos centros, que había plantas muy extensas, donde había siempre un auditorio donde durante el día se hacía la capacitación permanente de médicos, enfermeras y residentes. Y por la noche tenía un acceso independiente que permitían que esa sala fuera utilizada como cine o como teatro. Es decir, esto estaba previsto también por el plan quinquenal, que cuando el Estado hacía una inversión, esa inversión debía servir, si es posible, no solo a un fin, sino a un fin complementario. Con esta imagen paradisíaca de las casas de profesores de la Universidad Nacional de Tucumán, en el Valle de la Conquija, en San Javier, abrimos el tema de la educación. Y es importante citar algunas cifras. Yo no quiero aburrir mucho con las cifras, pero creo que en este caso es importante. Entre 1880, plena generación del 80, presidencia de Roca, en 1946, el inicio de la presidencia de Perón, a lo largo de 66 años, el Estado Nacional había construido 1.636 escuelas primarias dentro de su esfera. Entre el 46 y el 52, o sea, durante la primera presidencia de Perón, bajo el primer plan quinquenal, se construyen 4.000 nuevos edificios de escuelas primarias. Estamos casi cuadruplicando. Esto es una cifra también tan avasallante como la producida en vivienda, en una materia que es fundamental y que de algún modo fue importante para los dos modelos de país. La educación fue importantísima para la generación del 80, con figuras como Sarmiento y Roca, y fue importantísima para los gobiernos populares, tanto de Irigoyen como de Perón. Es importante marcarlo. Pero este impulso y esta construcción masiva también marca de un interés que abarcaba regiones del país que a veces no habían sido alcanzadas anteriormente. Y en estas escuelas del noroeste argentino, a la izquierda vemos una en los valles calchaquíes salteños, a la derecha una de Santiago del Estero, donde otra vez aparece esta tipología pintoresquista de paredes blancas, de techo de tejas. Estamos viendo también la impronta regional que esta arquitectura va absorbiendo. Lo mismo en estas escuelas de Jujuy, como la escuela Pucarita, con una cuadra de largo, que está frente a la unidad sanitaria que veíamos recién en materia de salud, que es prácticamente un sector de la ciudad construido en este momento, como en la otra, la escuela Bernardo de Monteagudo, en la capital jujeña, está presente esta impronta. Pero esta impronta regional cambia de tono cuando estamos viendo estas escuelas de Patagonia, como la escuela primaria en el sitio La Golondrina, en Chubut, o en el Bolsón de Río Negro, o en Lago Puelo de Chubut, donde toda esta arquitectura va tomando también materiales y improntas que vienen de la tradición constructiva en el lugar. Sobre todo se ven las tres imágenes de la escuela de San Carlos de Bariloche, la escuela primaria número 71, con esa fuerte presencia de la piedra en el basamento, de la madera, de los techos quebrados, que ya estaba presente en la arquitectura. Recuerden la imagen del Yao Yao, por citar una obra mucho mayor, en la región.
Una de las culminaciones también del periodo será la de la arquitectura universitaria. Estamos viendo en esta imagen de la derecha una maqueta aérea de lo que hubiera sido la ciudad universitaria de Tucumán. Otra vez, Tucumán era ese polo que decíamos de desarrollo del noroeste. No solo iba a tener la ciudad hospital, que quedó inconclusa, del mismo modo que iba a tener una ciudad universitaria que también quedó inconclusa, salvo las partes que veremos, y que obviamente su fin no era servir solo a los tucumanos, sino a todas las provincias del noroeste e inclusive a los países hermanos de Bolivia o el norte de Chile que pudieran tener un interés en traccionar estudiantes, o en el caso de la salud, servir con esos servicios a una región más amplia. Esa ciudad universitaria obedecía claramente a un proyecto de inspiración moderna. Las casas de profesores sí se construyeron en la Conquija, en el Cerro San Javier. Y fijémonos que está la imagen esa, que por un lado puede llevar la visión hacia las obras de Richard Neutra, el gran arquitecto que trabajaba en los Estados Unidos en la década del 50, pero en esa base hay algo que de algún modo refiere a lo propio. Y fíjense ustedes, nosotros la comparamos, miren arriba las imágenes de las ruinas de Quilmes en los valles calchaquíes tucumanos. Esos muros de pirca que rodean el espacio central de ese gran sitio prehispánico tienen una presencia del material desde tiempo inmemorial, y esa presencia de material vuelve a aparecer en esta arquitectura contemporánea. Otra vez la presencia de lo regional. Entre 1946 y 1952, coincidente con la primera presidencia de Perón, el primer plan quinquenal, la Universidad Nacional de Tucumán tendrá un rector de un prestigio como nunca ha vuelto a tener, el doctor Horacio Descole, miembro del Instituto de Investigaciones Lillo, uno de los grandes institutos a la cabeza de las investigaciones en el país, y que supo congregar a su alrededor a los nombres más brillantes de la arquitectura y del arte, enseguida los voy a mencionar, de esa universidad que cobraba una fuerza nueva. En su momento, en una conferencia que dio en Buenos Aires, que repitió en Tucumán, Pelli, el más célebre arquitecto, César Pelli, el más célebre arquitecto contemporáneo de la Argentina, recientemente fallecido a nivel internacional, dijo: esto que parece presuntuoso, decía Pelli, fue realmente así. En el momento que el nazismo avanza y se expatrian los grandes arquitectos y grandes artistas de Alemania hacia distintos rumbos del planeta, y descollando con Mies van der Rohe y con Walter Gropius en Estados Unidos, había dos centros, también se transmigran los centros de enseñanza de la arquitectura moderna. Hubo dos grandes centros, aunque parezca una comparación enorme, que parezca una comparación indebida, fue realmente así. Un centro se congregó en Harvard, en esa célebre universidad de la costa este norteamericana, y el otro en San Miguel de Tucumán, en la Universidad Nacional de Tucumán. No fue en la Universidad de Buenos Aires, fue en la de Tucumán, que estos nombres van a marcar una línea de vanguardia, no solo en la enseñanza, sino en la participación en los proyectos que se van a realizar en ese momento en la región. Y vamos a recordar esos grandes nombres, porque de algún modo, solamente enunciándolos, veremos que está ahí el numen, el centro de la arquitectura moderna de esos años en la Argentina. Eduardo Sacriste, Horacio Caminos, Eduardo Catalano, que luego va a emigrar al MIT de Massachusetts, Hilario Salva, Alberto Lepera, Ernesto Rogers. ¿Qué Rogers? Nada menos que el Rogers del célebre estudio milanés Belgioioso, Perezuti y Rogers, Luigi Piccinato, Chino Calcaprina y Enrico Tedeschi, el que va a publicar su teoría de la arquitectura y su historia de la arquitectura en Tucumán, el gran maestro de la historiografía italiana. Pero además, en la Escuela de Artes, y solo en la Escuela de Arquitectura, que luego se transformará en Facultad de Arquitectura y Urbanismo, en la Escuela de Artes, el mismo nombre de Estrellas trasladado a ese campo. Maestro de pintura, Lino Enéas Pilimbergo. Maestro de escultura, Domínguez, que viene de Mendoza. Maestros de grabado, nada menos que Pompeyo Udibert y Víctor Rebufo. Maestro de dibujo, el húngaro Lajos Szalay. Maestro de Carlos Alonso, que fue uno de los alumnos de esa escuela. La otra ciudad universitaria construida en el periodo, además la de Tucumán, fue la de Córdoba. Acá estamos viendo las imágenes del edificio del rectorado, del edificio central, con esa imagen
monumentalista, que tiene resabios de la arquitectura anterior, pero una obra del año 50. Y también acá coexisten los lenguajes. Este es el edificio central de la universidad, al fin de la avenida de acceso, y estos son los edificios pintoresquistas, con acentos entre pintoresquistas y neocoloniales, de los distintos pabellones, Perú, Francia, que iban a servir de edificios complementarios y alojamiento de estudiantes en la Universidad Nacional de Córdoba. Estamos hablando del año 1950. La otra que se va a fundamentar en estos años, aunque se construirán sus sedes con posterioridad, se creará en estos años, será la Universidad Nacional del Sur, en Bahía Blanca. Y la Universidad Obrera. La Universidad Obrera Nacional, si nosotros pensamos, ¿qué Universidad Obrera Nacional? No existe hoy día, sí, lo que no existe es el nombre, porque a partir de 1955 la palabra obrero sonaba mal. Es la actual Universidad Tecnológica Nacional. Esta universidad, con carreras más cortas, con carreras especializadas en tecnología que iban a acompañar el desarrollo que se está produciendo en la industria y en las investigaciones científicas y técnicas, es creada especialmente con este fin. Y antes de abandonar este tema, un punto más, a mi juicio fundamental. La educación pública, universal, gratuita y laica es una de las pocas políticas de Estado que supieron mantenerse en el país a través de presidencias, ideologías y modos de enfocar el desarrollo de la nación. Desde esa ley 1420 que soñó Sarmiento y que promulgó Roca, pasando por la reforma universitaria de 1918 bajo Irigoyen, a la gratuidad universitaria que instituye Perón en 1949, hay un largo camino en el cual esa universidad que todavía era elitista, a la cual sí llegaba poca gente y que tenía aranceles y costos, pasa a integrar ese círculo virtuoso, ese camino que va desde la escuela primaria, pasando por la secundaria, a la universidad. Y eso se cierra en este periodo, en 1949, en la primera presidencia. No es un punto menor. El campo de la cultura es un campo en el cual se le retasea muchos méritos al peronismo. Y vamos a ver que esto forma parte también de uno de los prejuicios impostados en nuestro país. Abrimos con esta imagen que es el Auditorio Eva Perón del año 1953 en el Parque Centenario. Bueno, era el Auditorio Eva Perón, porque luego sufrió un incendio en tiempos más o menos recientes y no volvió a ser reconstruido con esta misma amplitud. Esa campana acústica, que un poco podría recordar la del Hollywood Bowl, esas campanas de grandes estadios, de grandes anfiteatros al aire libre, con la forma del anfiteatro, permitía un tema de popularización de la cultura erudita, abierto a todo el pueblo gratuitamente. Acá durante el verano se repetían muchas de las óperas y ballets que se habían trabajado durante el año, se habían presentado durante el año en la sede del Teatro Colón, con artistas, directores de orquesta, bailarines y cantantes del mismo rango que los que habían estado en la temporada oficial, lo cual daba una visualización, una popularización tremenda y además a través de las retransmisiones de radio municipal una extensión a un público que no habitualmente llegaba al teatro, pero que podía tener esas, o escuchar esas audiciones, o llegarse a un lugar donde las veía gratuitamente. Este es un tema que a mí me parece importante destacar, porque diríamos, bueno, como el peronismo ligado a la música erudita, a la música clásica, como se la llamaba entonces. Y quiero dejar colocado un detalle que mucha gente se olvida, que desconoce o que se olvida, a veces se lo olvida con maliciosidad. En 1946, cuando el presidente Perón toma su primera gestión, había una sola orquesta sinfónica en Buenos Aires, que era la Orquesta Estable del Teatro Colón, creada en 1925. Era parte de los organismos estables, un teatro municipal, su orquesta estable. Era la única. En 1947 se crea la Filarmónica de Buenos Aires. En 1948 se crean otras dos, la Sinfónica Nacional y la Orquesta Sinfónica de Radio del Estado. Estas dos tenían funciones, además de la de Radio del Estado, de conciertos de transmisión radiofónica, y la nacional de hacer giras por el país. Esas cuatro orquestas que se crean, se pasa de 1 a 4, no de 1 a 2, no de 1 a 3, de 1 a 4, lo cual coloca a Buenos Aires al rango de las ciudades que tenían 3 o 4 orquestas sinfónicas, que eran muy pocas. Londres una, Viena otra y Berlín otra. Fíjense con quiénes nos estábamos comparando.
un país periférico, con 4 orquestas sinfónicas de primer rango en su ciudad capital, más la de Mendoza, más las 2 de Tucumán, más varios etcétera. Entonces no está nada mal, me parece que hubo dinero para alpargatas, para libros y también para orquestas sinfónicas. Y esta es otra obra clave del periodo. Es el Teatro Colón del peronismo. Esta es la síntesis que puedo hacer sobre él. Tiene la excelencia que tuvo en su momento el Teatro Colón de la generación del 80, un teatro magnífico, a la cabeza de los teatros de ópera a la italiana, por su magnificencia, por su buena arquitectura, por su acústica asombrosa, por lo que hace además grande un teatro, no solo el edificio, sino los elencos, los artistas internacionales que estuvieron ahí presentes. Lo mismo sucede con el San Martín, una obra clave de lo que se llamó International Style, o estilo internacional, obra de Mario Roberto Álvarez y Macedonio Oscar Ruiz, llamada a concurso por un gran arquitecto argentino, Jorge Sabaté, que en ese momento era intendente de la ciudad de Buenos Aires. Acá estamos viendo la fachada vidriada sobre la avenida Corrientes, con esa fachada de muro cortina o curtain wall, los halls, incluyendo las obras de arte maravillosas de los grandes artistas de la época, como Luis Seoane, como Badri de Planas, como Fioravanti. En esto hay un punto de contacto importante con las obras de Oscar Niemeyer en Brasilia y su colocación dentro de la arquitectura de todas las apelaciones a la pintura, a los murales y a la escultura de los grandes artistas de Brasil. Acá también estaban los murales, la escultura y las pinturas de los grandes artistas de Argentina de ese momento. El deporte fue otra de las apuestas fuertes del peronismo, tanto en la construcción de infraestructura como en la mecánica de generación de participación en juegos nacionales e internacionales, en actividades deportivas en diversos ámbitos. Estamos viendo tal vez el estadio más importante del periodo, para 120.000 espectadores, el Estadio Presidente Perón de Racing Club en Avellaneda, en la provincia de Buenos Aires. Y entre las actividades que de algún modo tenían un fuerte impulso gubernamental estaban los campeonatos infantiles Evita, que de algún modo promovían la actividad física como complemento indispensable de la formación espiritual y educativa de chicas y chicos. Otro campo importante era el automovilismo. En el año 1951 se va a construir el autódromo municipal. ¿Qué significaba esto? Por empezar, el Estado había apoyado formalmente y concretamente la carrera internacional de Fangio, el único argentino que llegó a ser campeón del mundo en su área en 5 ocasiones. Y una de las formas de este desarrollo, llegar al país, era la construcción de este autódromo que permitía que la Argentina entrara en el club de los países que tenían campeonatos internacionales, tenían premios internacionales, con lo que eso implicaba también de promoción del turismo, de conocimiento del país. Otros son las piletas populares del barrio de Núñez, las de Seiza, el velódromo que vemos también acá y que lamentablemente fue destruido, el velódromo para las carreras ciclísticas en el Parque de Palermo. Es decir, todo este impulso al deporte estaba colocando tanto la intencionalidad de la formación social, del acceso a todos estos sectores, hasta ese momento vedados a ciertos sectores populares, con elementos paralelos como el turismo y el conocimiento de distintos lugares del país. El capítulo de las obras de acción social tiene una indiscutida protagonista, que es la figura de Eva Perón. La Fundación Eva Perón, que ella va a presidir hasta su muerte, tuvo un carácter paraoficial. Tenemos que pensar que de hecho cumplió las funciones de un Ministerio de Acción Social, que la estructura del gobierno no preveía en aquel momento, y que Evita hubiera podido conseguir, pero que de ningún modo estaba dispuesta a tener esa atadura. La Fundación la dirigió de una forma perfectamente organizada, pero con una fuerte incidencia personal. Y sus tiempos, como si hubiera presentido su final tan temprano, a los 33 años, sus tiempos eran de una urgencia que una institución burocrática, administrativa, la estructura del Estado no lo hubiera permitido. Si bien tenía
en las inspecciones de justicia y de todas sus actividades, incluso la inspección más dura, la del golpe del 55, donde en las conclusiones finales de la forma que se manejaba el dinero de la fundación no se encontró ningún ilícito por parte de algún modo de un régimen que venía a buscar esos ilícitos, los hubiera o no los hubiera, marcan un poco la forma en que ella lo manejó. Fue la gran obra de su vida y el gran aporte, el mayor que hizo a la obra de gobierno. La sede que iba a tener originalmente, que quedó inconclusa en el momento del golpe de Estado del 55, era la actual Facultad de Ingeniería de la UBA, en el barrio porteño de San Telmo, sobre la avenida Paseo Colón. Ahí está la foto con la estatuaria que tenía, que luego fue tirada, derribada después del golpe. Algunas de esas imágenes se encuentran en la Quinta de San Vicente, pero esta sede finalmente no fue la que fue. Lo importante, más que la sede física, fueron los emprendimientos. El más importante de todos, tal vez, la Escuela de Enfermeras, donde acá había una reivindicación de los triple, diría, de género. Era la Escuela de Enfermeras, social. En gran parte las integrantes de esta escuela provenían de las capas más humildes de la población y de algún modo tenían una dignificación a partir de la educación y de un rol importante en la salud. Pensemos en eso en momentos como hoy. Y por otra parte era una estructura que de algún modo servía también de base a todas las necesidades y las exigencias de un plan tan extenso como el Plan Carrillo. Carrillo y Evita trabajaron muy de consumo, con mucha conexión, porque tenían temas muy comunes como el de la salud. Esa acción social que se manifestaba en la construcción de hospitales, de escuelas, de las 4.000 escuelas que hablábamos antes, hay más de 1.000 que las construyó la propia, de esas 4.000 escuelas del primer periodo, 1.000 las construyó la Fundación Eva Perón. Las colonias de vacaciones, como la de Seiza, que vemos en esta foto de época, o como los dos grandes complejos, el de Embalse Río Tercero en Córdoba y el de Chapadmalal en Buenos Aires. No me voy a extender sobre el Chapadmalal porque vamos a ver enseguida el lugar y las funciones que se cumplían a través de un video que realizamos con Fermín Lavacchi en el ciclo de Patrimonio y Nación de la televisión pública. Pero sí de la intención de estos centros, a partir de la ley de vacaciones obligatorias y de la ley de aguinaldo, que provenían del periodo previo al 46. Perón las deja sembradas en el 44, bajo la presidencia todavía de Farrell. Son instrumentos que él va a utilizar desde el primer momento del gobierno, están sembradas en el periodo inmediatamente anterior. Esto permitió por primera vez que el turismo, que había sido de élite a principios del siglo XX, había empezado a comenzar a incorporar a la clase media durante los años 30 y principios de los 40, se convirtió en turismo de masas con posibilidades para todos a partir de este primer peronismo. Estamos en el gran complejo turístico de Chapadmalal, una de las dos obras gigantescas que la Fundación Eva Perón levantara en materia de turismo social. Los distintos pabellones que integran este gran complejo turístico se distribuyen a lo largo de la costa, frente al Atlántico, sobre un territorio de dunas fijadas y enriquecidas con un maravilloso diseño paisajístico que forma parte de la propuesta del conjunto. Además de los pabellones que albergan los sectores turísticos con sus comedores, sus salas de reuniones y sus áreas de dormitorio, se destaca uno de ellos como pabellón presidencial, como el espacio de vacaciones de los presidentes de la República. El estilo arquitectónico que muestra el centro turístico de Chapadmalal, del mismo modo que su gemelo de Río Tercero en Córdoba, es el pintoresquismo, en este caso, pintoresquismo californiano.
El pintoresquismo californiano es un estilo que ya estaba presente en la tradición arquitectónica marplatense desde fin de los años 20 y sobre todo desde los 30. Por otra parte, será el estilo que caracterice a uno de los barrios más ligados a la tradición marplatense y que primero identificamos con la ciudad, como es el barrio de Los Troncos, un barrio de chalets, un sector social acomodado. Es bueno agregar también que cuando hablamos de pintoresquismo californiano, nos estamos refiriendo a una región, a la California, sobre la costa oeste norteamericana, antiguo territorio del Virreinato de la Nueva España, o sea, de México, y por lo tanto que compartía con el resto de los países hispanoamericanos aquellas arquitecturas de fuerte tradición española. Por otra parte, esta arquitectura llegaba de la mano del cine de Hollywood, durante los años 30, los 40 y hasta los 50. Es decir, que tenía una carga de prestigio en la cual se la mostraba como la arquitectura de un país triunfante en la Segunda Guerra, que iniciaba su ascensión a ser la primera potencia mundial, y mostraba esas clases medias norteamericanas en estas casas con una arquitectura riente, feliz, con todos los artefactos en cocinas perfectas como laboratorios, y de algún modo estaba mostrando una imagen de prestigio. Esto era por un lado. Por el otro, como decíamos antes, era una arquitectura que de algún modo había estado desarrollándose en los 30 al servicio de las clases medias altas del propio país y tenían ese prestigio social agregado. Y acá empieza a vislumbrarse una de las intenciones tal vez no expresadas de Evita, la de colocar al servicio de las clases menos favorecidas, más desposeídas y más olvidadas del país, arquitecturas que estaban cargadas de un prestigio propio y ajeno, del prestigio que le daban los sectores altos dentro de la propia Argentina y del prestigio extra que le proveía universalmente el cine de Hollywood. Era lo que de algún modo ella había expresado alguna vez al decir que cuando las clases altas pensaban en la arquitectura popular, pensaban en pobre, y que ella pensaba para las clases más humildes en una arquitectura que tuviera el mismo prestigio, el mismo nivel, la misma calidad espacial y técnica que tenía en otros sectores sociales del país. Lo revolucionario en esta apuesta de Eva Perón está marcada por una nueva temática, como es el turismo de masas, para miles de chicos que nunca habían podido salir de sus espacios y que cuando llegaban, estaban llegando a lugares de una dignidad arquitectónica que estaba de algún modo respaldando la nueva dignidad que tenían como personas en la Argentina de esos años. Además de las colonias de vacaciones, fundamentalmente dirigidas a la clase trabajadora, otro recurso importante en materia de asistencia social fueron los hogares de ancianos o el hogar de la empleada. Piensan que la mujer no solo había conseguido el voto, también se había incorporado activamente a la vida del trabajo, como empleada pública, cumpliendo otras funciones, no meramente las antiguas de la docencia, que provenían de antes, sino nuevas funciones que le impedían cortar al mediodía o volver a su lugar de vivienda. Entonces, lugares como estos proveían de un almuerzo diario con 3 platos, etcétera, a precios absolutamente irrisorios hoy. Otro de los proyectos importantes, que eran un poco proyectos centrales en el sentimiento y en el corazón de Evita, fueron la ciudad infantil Amanda Alien y la ciudad estudiantil, ambas situadas en el barrio de Núñez. Ciudades que hoy ya no tienen, desde ya, a partir de 1955, perdieron su función original. Estas ciudades eran lugares de educación, sí, de educación cívica, de educación para la vida adulta, de educación para la dignidad que todo ser tenía que tener como ciudadano en la Argentina y para los cuales los chicos y los adolescentes eran educados. En el caso de la ciudad infantil, esto se producía a una escala menor, a escala de los chicos, donde se les enseñaba desde normas de tránsito a utilizar un banco. Había una réplica de la Casa de Gobierno para que se supiera cómo funcionaban las instituciones, las reuniones de gabinete, en fin, la educación para un futuro ciudadano.
Y Evita hacía visitas guiadas personalmente, estaba orgullosa de estos emprendimientos inéditos porque respondían también a una función inédita, que era ocuparse de este modo de los niños y niñas y de los adolescentes. La ciudad estudiantil del año 1951 estaba destinada a los adolescentes. A los chicos y chicas que venían del interior del país y que en lugar de tener que pagarse una pensión o alquilar un departamento, que no tenían fondo, chicos que además respondían a becas, a estímulos, tenían un lugar donde convivir con sus compañeros, con dormitorios muy bien instalados, con servicios médicos, de odontología, con educación física, con lugares de espacio, de estudio, de esparcimiento, de entretenimiento, que creaban un clima absolutamente, en general estudiantes preuniversitarios, que tenían esta posibilidad de estar en la gran ciudad proveniendo de distintas provincias. Y dentro de esta misma línea de trabajo estaba la Ciudad o República de los Niños, construida en 1950 en Manuel Gonet, en la jurisdicción de La Plata. Esta imagen que estamos viendo, a lo mejor ustedes tienen una imagen similar en la cabeza, mírenla bien. Porque si pasamos acá nos encontramos con Disneyland, solo que la Ciudad de los Niños es de 1951 y Disneyland de 1955. Y entre 1951 y 1955 Walt Disney visitó la Ciudad de los Niños. Y por supuesto, con un fin distinto, un fin comercial y con una inversión gigantesca, crea Disneyland. Hace muy poco, me contaba Daniel Santoro, en un encuentro que hubo en la Paul Getty Foundation en Los Ángeles, se mostraron en una exposición estas imágenes de la Ciudad de los Niños y se la consideraba y fue tomada como tal. Y hubo ponencias como el antecedente directo a partir de esa visita a Disney, de Disneyland y posteriormente de Disney World, pero ya en otra etapa. Estamos hablando de la década del 50. La otra acción revolucionaria de la Fundación Eva Perón fueron los hogares escuela, declarados oportunamente por la Comisión Nacional de Monumentos, Monumento Histórico Nacional. No solo por su valor arquitectónico, que lo tenían, de la tipología pintoresquista, sino fundamentalmente por la imposición, el estreno de una nueva situación de asistencia social, por su inmenso valor de asistencia social que era hasta ese momento desconocido y no utilizado en el país, no a ese nivel, no con esa extensión y no con esos propósitos. Acá estamos viendo 4 imágenes del hogar escuela de Salta. En la imagen aérea se ve la dimensión de estos hogares escuela, primero situados en lugares, no en lugares periféricos, en lugares centrales de valor inmobiliario, esto quiero destacar, de las ciudades, al lado de parques estupendos. El de Mendoza, por ejemplo, está al lado del Parque General San Martín, el parque mayor de la ciudad. El de Salta lo estamos viendo desde el Cerro San Bernardo, y toma 3 cuadras de largo en medio de la ciudad de Salta. Todos tenían una entrada similar y todos tenían un auditorio, y donde igual se repetía esta obsesión de los planes quinquenales. Durante el día en ese auditorio los chicos podían ver películas infantiles o teatro para niños o recibir enseñanza. Durante la noche esos auditorios tenían entrada independiente de toda la actividad cerrada de los chicos que estaban descansando y podían ser utilizados como cines o teatros para la comunidad. Y un tema que me parece revelador acerca de las intenciones de estos hogares. Vamos a usar un párrafo de Evita, de La razón de mi vida. El único párrafo que voy a utilizar de ella, pero que tiene un interés especial para lo que vamos a ver y la contraparte que vamos a leer. Ella dice: por eso mis hogares son generalmente ricos. Más aún, quiero excederme en esto. Quiero que sean lujosos. Precisamente porque un siglo de asilos miserables no se puede borrar sino con otro siglo de hogares excesivamente lujosos. Sí, excesivamente lujosos. No me importa que algunas visitas de compromiso se rasguen las vestiduras y aún con buenas palabras me digan: ¿por qué tanto lujo? O me pregunten: ¿no tiene miedo de que al salir de aquí estos descamisados se conviertan en inadaptados sociales? ¿No tiene miedo de que se acostumbren a vivir como ricos? No tengo miedo, le respondo. Por el contrario, yo deseo que se acostumbren a vivir como ricos, que se sientan dignos de vivir en la mayor riqueza. Al fin de cuentas, todos tienen derecho a ser ricos en esta tierra argentina. Esto escribió en La razón de mi vida. En alguna de las conferencias que hemos dado en conjunto con
mi amigo, el gran pintor Daniel Santoro, él les pone sobre esto una tesis bien interesante, citando a Jacques Lacan. Y él habla allí del fantasma neurótico del goce. Cómo el goce, cuando es en exceso, cuando se plantea en exceso, es peligroso. Y sobre todo, cuando se lo comparte, cuando todos tienen derecho al goce. A ver, ¿qué es lo que se planteaba acá? Estábamos en una revolución, sí, pero dentro del mundo capitalista, occidental. Esta revolución no planteaba una guillotina en la Place de la Concorde, ni planteaba los gulags de la Rusia soviética. Planteaba que sus niños y niñas y sus adolescentes tuvieran el acceso a las mismas riquezas que todos los demás. Esto es más irritativo, es más violento. Es decir, está significando, contra lo que se planteó de reivindicaciones burguesas, está significando quiero tener el derecho y el poder acceder a todo aquello. Esto es lo que plantea Lacan como fantasma neurótico del goce y que de algún modo lo coloca acá Daniel Santoro. Tanto es así que fíjense ustedes el otro informe que contesta lo de Evita. Esto está hecho por la intervención de la Fundación Eva Perón referida a la ciudad infantil que acabamos de ver. La atención de los menores era múltiple y casi suntuosa. Puede decirse incluso que era excesiva y nada ajustada a las normas de sobriedad republicana que convenía, precisamente para la formación austera de estos niños. Aves y pescados se incluían en los variados menús diarios. Aclaro que en esa época el ave y el pescado era mucho más cara que la carne. Y en cuanto al vestuario, los equipos mudables, renovados cada 6 meses, se destruían. No voy a hacer más comentarios sobre el tema. Bueno, como estamos terminando esta clase sobre arquitectura, pero no hemos visto todavía a los protagonistas principales de esa arquitectura, nos enfrentamos a ellos acá en estas fotos. No son los únicos, son apenas la crema batida de esos arquitectos, los que más trabajaron o los que eran más célebres en el momento en que fueron convocados. Desde ya que hubo equipos de arquitectos brillantes, importantísimos, menos conocidos, como los que mencionamos, los autores de la serie inmensa de correos, de edificios de correos y telecomunicaciones, lo mismo los arquitectos de otras áreas de obras públicas. Muchos de ellos, debo decir, heredados de los equipos que había armado en su momento el general Agustín P. Justo durante el periodo anterior, o sea, gente perfectamente formada. Muchos de ellos, por no decir la mayoría, por no decir todos, salvo uno o dos, militaban en las corrientes políticas enfrentadas al peronismo. No era raro, la universidad previa al 45, al 46, al 48, al 49 era una universidad de élite y la carrera de arquitectura era especialmente una carrera de prestigio y de muy poco acceso. Eran arquitectos que pertenecían a las clases media alta o alta y de algún modo tenían su ideología, portaban con su ideología debajo del brazo. Todos ellos trabajaron de todas maneras para estos equipos. Y salvo uno de ellos, creo que es el único que puedo nombrar entre los que estamos mostrando acá, uno de los pocos que puedo nombrar, que fue Jorge Sabaté, asesor de Eva Perón en la Fundación Eva Perón, intendente de la ciudad de Buenos Aires entre el 52 y el 54 y promotor de obras cumbre como el Teatro Municipal General San Martín, y él mismo un importante arquitecto privado racionalista en todo el periodo anterior. Acá estamos viendo a Mario Roberto Álvarez, a Eduardo Sacriste, a Sánchez Elía, a Peralta Ramos, a Mancio Williams, a Eduardo Catalano y al gran maestro italiano Enrique Tedeschi, que vino a enseñar acá y acá se quedó y acá murió. Estos arquitectos eran todos puntas de lanza de la arquitectura moderna, de la arquitectura de vanguardia. Y esto es especialmente importante decirlo porque desde la historiografía arquitectónica, inmediatamente posterior al peronismo, se trató de menoscabar esta obra, de desconocerla y en todo caso de discutirle sus calidades arquitectónicas. Uno de ellos fue Francisco Bullrich, un historiador notorio en ese momento, al cual tuve el gusto de conocer y con el cual tuve el gusto mayor aún de discutir el tema a través de unas publicaciones en la revista Suma. Que él
acabamos de ver este panorama y en uno de sus libros, en Arquitectura Latinoamericana, 1930-1970, editado por Sudamericana, dice: la historia de la arquitectura argentina en los años inmediatamente posteriores a 1946 es la historia del fracaso para establecer contactos sólidos con las esferas oficiales y con los nuevos sectores financieros. Pero ello forma parte del desencuentro de la Argentina con su destino, que no viene al caso analizar. Esto opina sobre el periodo. Y agrega: solo los arquitectos Agostini, Sánchez Elías y Peralta Ramos parecen haber escapado al sino de esos años realizando una obra cuantitativa y cualitativamente valiosa. Me acuerdo que en ese momento con mi amiga y compañera Coco Larrañaga contestamos con un artículo en Suma que desató su ira, diciendo que parecía que era algo más que Cepra, Sánchez Elías, Peralta Ramos y Agostini, porque estaban Sacriste, Tedeschi, Camino, Catalano, Amancio Williams, es decir, todo el resto del santoral, Mario Roberto Álvarez, de la arquitectura moderna de vanguardia de la Argentina de ese momento. Pero bueno, estas cosas no se podían dejar pasar. Después, una noche, una comida en casa de Clorindo Testa, lo volvimos a discutir más amistosamente. Habían pasado los años, habían calmado los ánimos, pero de algún modo esta opinión que prevalecía. Hemos hablado hasta acá de los arquitectos que estuvieron a cargo de los proyectos en este primer peronismo, y hemos hablado de los estilos arquitectónicos. Algunos querían limitar el periodo exclusivamente a uno de los estilos más numerosos, la arquitectura pintoresquista californiana, y de paso menoscabar todo acercamiento de las obras del Estado a la modernidad, retrotrayéndolo a un tema reaccionario, a un tema de una arquitectura que no estaba a la vanguardia. Acabamos de ver que esto no es así. Acá lo que sucede es que el peronismo, como movimiento nacional, aluvional en su composición y aluvional en su ideología también, también era aluvional en su arquitectura. Entonces, en este aluvión estaba el pintoresquismo californiano, estaban algunos residuos del monumentalismo, como vimos en la sede de la Fundación de Perón, estaba la vanguardia moderna, ya vimos qué arquitectos estaban trabajando, estaba además el International Style, y estaba el brutalismo, estaba toda una serie de lenguajes que también estaban vivos en la obra, digamos, en la obra particular, en la obra privada, no solamente en la obra del Estado. ¿Por qué no iban a estar en la obra del Estado? Acá estas imágenes están mostrando un poco todo ese clima. El International Style, que no solo tenía el Teatro San Martín, el antiguo Mercado del Plata frente al Obelisco, el monumentalismo de la Fundación Eva Perón, imágenes de Santoro, que además se hace cargo desde la pintura de todos estos estilos, la modernidad de los barrios racionalistas, la imagen de la casa pintoresquista californiana, el monumentalismo que se ve en ese otro panóptico. Esta imagen terrible es también el terrible fin de este proceso revolucionario y de esta inmensa apuesta por la soberanía política, por una economía incluyente de todos y por una respuesta social. Fue la forma en que un sector violento de la sociedad argentina decidió terminar con la segunda presidencia constitucional del general Perón. Son las imágenes del bombardeo con más de 300 muertos masacrados de una ciudad abierta por parte de la aviación naval, pocos meses antes del golpe de Estado de 1955. Esta fue la manera de rechazar este camino de igualdad, de inclusión y de derechos sociales para todos y para todas. Así como el bombardeo de Guernica tuvo un gran pintor para colocarlo en la memoria universal, como fue Pablo Picasso, nuestro bombardeo, que no había estado presente en las obras de los artistas de vanguardia posteriores al 55, de la inteligencia pictórica, era un tema tabú. Se podían tirar las bombas, pero no se podía recordar que se habían tirado. Tuvo a Daniel Santoro con esta visión de este bombardeo, donde están presentes las influencias, las perspectivas de Quirico, el Tintoretto, en el descendimiento, en esa figura que está llevando el herido, tuvo su recuerdo. Pero estoy convencido que con los momentos difíciles que vive nuestro país, como el resto del mundo, hay que terminar con imágenes de esperanza y no de desunión.
aunque estas imágenes de desunión no deben olvidarse. Y termino con esta pintura de Daniel Santoro también. ¿Qué vemos acá? Vemos el interior de un chalet pintoresquista de la Fundación Eva Perón, donde una familia obrera está disfrutando de esa casa a la cual tuvo acceso. La madre está recibiendo al hijo que acaba de venir de la Universidad Obrera Nacional con su título flamante. El padre está escuchando la radio. La niña de la casa está con la mano puesta sobre la razón de mi vida. Está el mantel de hule, está el pan dulce y la sidra de la Fundación Eva Perón. Eva Perón ya ha muerto, o sea que todo el mundo está de luto y hay un busto de ella con una rosa, y por la ventana se ve un hospital del Plan Carrillo. Está todo el mundo de esta sociedad inclusiva, la vivienda, los elementos para la vida, para el alimento, para el vestido, para la educación, y la salud a través de la ventana que se ve a través de todo aquello a donde el pueblo no había llegado y que ahora tenía acceso. Y esta última imagen me parece especialmente apropiada para cerrar la clase de hoy. Más allá de la connotación política que le otorga el artista, que está visible y que corresponde al periodo al que nos hemos referido, hay un mensaje conceptual que me parece fundamental. El Estado debe representar los intereses de todos. Y cuando decimos todos, es todos los que habitamos el país. Todos aquellos que tienen derecho a una vida con un umbral de dignidad mínimo del cual no puede bajarse. Umbral que contiene al derecho al alimento, al vestido, a la vivienda, a la salud, a la educación, a todo lo que está representado en esta obra de Santoro y que va más allá de lo que cada cual piensa en política. Este es un deber del Estado, sea cual sea su dirección política del momento. Debiera ser un deber del Estado, debiera instituirse como un deber del Estado, como una política de Estado que va más allá de los colores y de las ideologías políticas. No siempre ha sido así, pero es un tema al cual deberíamos tender. Y por último quiero cerrar con dos frases en las cuales yo pienso que está resumido todo esto. Una es de San Mateo, cuando él dice de un modo sintético: por sus frutos los conoceréis. Esto está en el Evangelio de San Mateo. Por sus frutos los conoceréis. Lo que cada cual deja. Esto enlaza con la frase inicial de Octavio Paz: la arquitectura es un testigo insobornable de la historia. Yo puedo haber tenido algún tipo de habilidad dialéctica para mostrar esto. Muy bien. Ustedes pueden, cada vez que pasen por una de estas provincias o por estas ciudades, ir y tocar las paredes que he mostrado, a ver si existen, o a ver si han sido un arte de Birli-Birloque. Y una última voz del poeta y del escritor más grande que la Argentina tuvo en el siglo XX, Jorge Luis Borges. Él dijo alguna vez: el olvido que purifica, la memoria que elige y que reescribe. Mi intención ha sido olvidarme del olvido, valga la redundancia. Me parece que no importa tanto purificar, porque la vida está hecha de contaminación y de contacto, pero sí la memoria que elige y que reescribe. De esto se trató esta clase, de una memoria común para los argentinos. Aunque la visualicemos en forma distinta, esto ocurrió, formó parte de la realidad. Muchas gracias por su atención y su paciencia.